Entonces, de nuevo, el problema que vamos a tratar de resolver es el de hallar máximos y mínimos, ¿no? Obviamente sobran las explicaciones de por qué ese punto, eso es interesante, por qué eso sirve. Ya ustedes en cálculo 1 vieron muchos ejemplos de problemas de máximos y mínimos para, precisamente el tema se llama optimización y es perfectamente utilizado porque es optimizar, o sea, ver cómo la mejor forma de hacer un proceso obteniendo ya sea la mayor cantidad de ganancia, haciendo invirtiendo la menor cantidad de dinero posible, o teniendo, bueno, optimizando muchas cosas que se pueden optimizar dependiendo del problema que esté trabajando. Entonces, el problema de la optimización es un problema importante y entonces vamos a tratar de trabajarlo acá también para resolver entonces, pues, problemas así similares como los que en cálculo 1 se pueden hacer, ¿no? Pero ya con varias variables y más o menos la forma de atacar el problema es la misma. Entonces, les voy a contar la idea de cómo es que se trabaja en cálculo 1 y vamos a trasladar la idea igualítica a cálculo 3, ¿no? A varias variables. De nuevo, eso ya les había dicho algo, pero bueno, vamos a ver cómo es la idea de la cosa. Entonces, usted tiene una gráfica cualquiera, vamos a hacerla así, que la gráfica puede representar cualquier cosa, como ustedes vieron, como les dije, costos, área, volumen, lo que sea. Y usted le quiere hallar el máximo o el mínimo valor que puede tomar esa gráfica. Entonces, si usted analiza la que está ahí, espera, le doy acceso a un compañero. Si usted analiza la gráfica que está ahí, quiere hallar el máximo, el mínimo. El máximo es el valor más alto que toma la gráfica y el mínimo es más bajito, ¿no? Entonces, ay, otra vez, espérenme que llegó otro. Tafur. Bueno, entonces, como les decía, usted quiere encontrar el valor máximo de la gráfica, el valor más mínimo, y el valor más mínimo, no, el valor mínimo, el punto más alto y el punto más bajo. Si ustedes ven esa gráfica no tiene máximo ni mínimo absoluto, eso se llama máximo y mínimo absoluto, ¿no? El valor más alto y el más bajito. Esta gráfica no tiene porque esta crece indefinidamente y esta baja indefinidamente. Pero, si ustedes hacían algo en cálculo 1 que era restringir el dominio y no dejarlo en todos los reales, sino restringirlo en intervalos cerrados, se ponen por acá un punto, ponen por acá otro, y consideran la gráfica solo en ese intervalo cerrado, entonces la función en ese intervalo cerrado sí tenía máximo y tenía mínimo, ¿no? En ese caso el máximo sería por este punto, máximo absoluto, y el mínimo sería este puntito que está acá, el mínimo absoluto. Ahora, para uno poder, eso, la gráfica, si uno tiene la gráfica así como ya la hay, pues eso se ve, ¿no? ¿Qué puntos son? Pero si uno tiene la expresión analítica y tiene que resolver eso a mano, pues hay otra forma de hacerlo. Entonces, una cosa teórica que ustedes aprendieron es que los máximos absolutos y los mínimos absolutos se encuentran ya sea en los mínimos relativos, porque eso también es un mínimo relativo, o en los máximos relativos, porque es un máximo relativo, o en los extremos de la función. En los extremos de la función sería en este extremo que está acá, o en este extremo que está acá. ¿Sí? Entonces, los puntos de máximo o mínimo absoluto se encuentran o en los mínimos o máximos relativos, o en los extremos de la función. Ahí solamente se puede encontrar en los dos. Ahora, entonces, como ustedes pueden ver, los extremos de la función pues, son fáciles de encontrar porque el problema del contexto se los da. Uno delimita la función, ahí están los extremos. Lo que no es tan fácil de encontrar son los máximos y los mínimos relativos. Entonces, uno dedica una buena parte bueno, una buena parte no, digamos, de esa clase a encontrar máximos y mínimos relativos. Ahora, una condición que cumple los máximos y mínimos relativos es que son puntos donde la derivada es cero, o sea, donde la recta tangente es horizontal, ¿cierto? Donde la recta tangente es horizontal. O son puntos donde la derivada no existe, porque acá en vez de hacer esta forma, acá digamos curva, yo podría haber hecho esta forma así, en picos. Y esto sería un mínimo relativo, pero ahí la derivada no existe. Entonces los puntos de máximo relativo parece que ocurren en puntos donde la derivada es cero, donde la derivada no existe. ¿Sí? Pero no necesariamente cuando la derivada es cero, por ejemplo, es un punto de máximo o mínimo relativo. Como yo les decía en la otra clase, yo les digo un ejemplo por acá, digamos, que yo corto esto y lo hago así. Acá hay un punto donde la derivada es cero, ¿sí? Donde la recta tangente horizontal. Pero este punto no es de máximo ni mínimo relativo. Entonces, los puntos de máximo y mínimo relativo cumplen que la derivada es cero o que la derivada no existe, pero hay puntos donde la derivada es cero que no es de máximo ni mínimo relativo. Ahora, como ustedes pueden ver, entonces los puntos los puntos donde la derivada es cero, donde la derivada no existe, son candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Y los máximos y mínimos relativos son candidatos a ser máximos o mínimos absolutos. Por eso,
Como uno quiere máximos y mínimos absolutos, es importante mínimos y máximos relativos. Y como uno quiere máximos y mínimos relativos, es importante los puntos donde la derivada es cero o donde la derivada no existe. Y a eso se le llama puntos críticos. Vamos a hacer exactamente lo mismo en cálculo 3, de varias variables. Solo que imagínense que esto es una superficie. Y en vez de trabajar con puntos donde la derivada es cero, o sea, o puntos donde la recta tangente es horizontal, vamos a trabajar puntos donde el plano tangente es horizontal. ¿Sí? Estamos donde el plano tangente sea horizontal. Para que el plano tangente sea horizontal, yo les decía, necesito que la ecuación del plano sea algo así como z igual a una constante. Si z igual a una constante, tengo un plano vertical. Así como una recta vertical en una variable, que es una recta que tenga la forma y igual a una constante. En tres variables, un plano horizontal es un plano que tenga la ecuación z igual a k. Y si ustedes recuerdan, la ecuación del plano tangente es, que era el quiz, hablando del quiz, aparece por todos lados, es la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto por x menos x0, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto, no estoy escribiendo eso, pero eso va ahí, por y menos y0, más la derivada parcial de z, de f con respecto a z, por z menos z0 igual a 0. Para que ese plano, bueno, acá está igual a 0 aunque no se vea, ¿no? Para que este plano tangente tenga esta forma, yo necesito que lo que tenga x y y se cancelen. Y necesito que solo me aparezca la variable z. Para que lo demás se me cancele, pues, para que este x se me elimine, yo necesito que este factor me dé 0. Para que esta y se me elimine, yo necesito que este factor me dé 0. Y listo, eliminando eso ya solo me queda z, la variable z. Y entonces me queda un plano de esta forma. Por eso, para que el plano tangente sea horizontal, yo necesito que las derivadas parciales me den 0. ¿Listo? Entonces yo en vez de pedir que la derivada me dé 0, como en cálculo 1, voy a pedir es que las derivadas parciales sean 0. ¿Listo? Y eso va a ser un punto crítico, un punto donde las derivadas parciales dan 0 para que el plano tangente sea horizontal, o un punto donde las derivadas parciales no existan. Igual que en cálculo 1. Entonces voy a mostrarles la definición formal del punto crítico y vamos a aventurarnos a hallar puntos críticos y hallar extremos relativos, así como hacíamos en cálculo 1. Más o menos se entiende la idea del método, ¿sí? No lo escucho, ¿qué dijeron? ¿Sí? ¿Dijeron que sí? Sí, profe. ¿Sí? Esa es la idea, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a definir punto crítico. Después del punto crítico vamos a ver cómo se determinan máximos y mínimos relativos. Y ahí les voy a preguntar cosas que ustedes vieron en cálculo 1 a ver. Si se acuerdan. Entonces, bueno, les voy a mostrar esa parte. Esperen un momentico, les abro. Bueno, la clase pasada yo les había hablado ya de los extremos relativos, ¿no? Yo les había dicho, un extremo relativo es un punto que en un intervalo abierto es más grande que todos los demás. Eso es un máximo relativo. Y mínimo relativo es un punto que en un intervalo abierto es más pequeño que los demás. Eso en cálculo 1, pero yo les dije que acá no hablamos de intervalos porque como estamos en varias variables, necesitamos hablar de un disco abierto o de un rectángulo abierto, pero la definición es la misma, ¿no? Esto le mostré en la clase pasada. Un punto de máximo relativo, si se cumple esta desigualdad, que es que el punto sea más grande que todos los demás en un intervalo, no en un intervalo abierto, sino en un disco abierto, que es el equivalente a un intervalo abierto. Y es de mínimo relativo si el punto es más pequeño que todos los demás en un disco abierto. La diferencia de máximo relativo y máximo absoluto es que el máximo relativo, esa desigualdad se debe cumplir solo en un disco abierto, y en un máximo absoluto se debe cumplir en todo el dominio de la función. Esa es la única diferencia. Esto ya lo había mostrado la clase pasada para que lo copiaran, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es esto, un punto crítico, pero acá este teorema lo que les voy a decir es lo que, más o menos lo que yo les decía. Si una función z igual a f de x y tiene un extremo relativo en el punto a, b, y si las derivadas parciales existen en este punto, entonces la derivada parcial con respecto a x es 0 y la derivada parcial con respecto a y es 0. Lo que les decía, que los extremos relativos ocurren en puntos donde las derivadas parciales no existen o puntos donde las derivadas parciales dan 0. Como acá le dicen que suponga que las derivadas parciales sí existen, y si las derivadas parciales existen, entonces ya descarté que sea un extremo relativo porque las derivadas parciales no existen. Entonces obligatoriamente debe pasar es que las derivadas parciales valgan 0.
¿Sí? Entonces los extremos relativos ocurren en puntos donde las derivas parciales dan cero o donde las derivas parciales no existen. Entonces el teorema le dice que si las derivas parciales existen, entonces es porque obligatoriamente es que las derivas parciales den cero. Y lo siguiente que está ahí definido es el punto crítico, lo que les decía. Un punto crítico es un punto donde las derivas parciales dan cero o un punto donde las derivas parciales no existen. Entonces, esa es la definición. Sea, bueno, un punto crítico de una función z igual a f de x y es un punto AB en el dominio de f para el cual la derivada parcial con respecto a x en evaluada en el punto A, B da 0 y la derivada parcial con respecto a y en el punto A, B da 0. O si una de sus derivadas parciales no existe en el punto. Entonces no debe ser que ambas derivadas parciales no existan. Con que una sola derivada parcial no exista en el punto, ya también es punto crítico. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas o está claro eso? Por mi parte, sí. Clarísimo, ¿no? Entonces, punto crítico es punto donde las derivadas parciales dan 0 o puntos donde las derivas parciales no existen. Listo, entonces vamos a practicar un poquito eso con un ejemplo sencillo. Vamos allá a los puntos críticos de la siguiente función que está por acá. Entonces, determine los puntos críticos de la función. Vamos a colocar esta. F de xy igual menos x2 menos y2 más 8x más 6y. Listo, entonces vamos a encontrar los puntos críticos de esa función. ¿Cómo serían los puntos críticos? Los puntos donde las derivadas parciales no existen o los puntos donde las derivadas parciales dan cero. Entonces voy a hallar las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x es menos 2x más 8 y la derivada parcial con respecto a y es menos 2y más 6. Como ustedes pueden ver, esto es un polinomio normal, entonces las derivadas parciales existen en todos los puntos. Entonces recuerden, los puntos críticos son los puntos donde las derivadas parciales no existen o donde las derivadas parciales dan cero. Pero estas derivadas parciales siempre existen. Entonces no voy a obtener puntos críticos por el motivo de que las derivadas parciales no existan, porque las derivadas parciales siempre existen. En este caso, ¿no? Entonces, hallando puntos críticos por el lado de que las derivadas parciales no existan, por ahí no voy a encontrar nada, porque acá siempre existen. El otro caso, los puntos críticos cuando las derivas parciales den cero. Entonces voy a hacer el caso cuando las derivas parciales den cero. Entonces voy a igualar a cero las derivas parciales. Igual a cero, igual a cero. Y acá obtengo que x vale ¿cuánto? 4, profe. X vale 4, ¿no? Y acá obtengo que y vale ¿cuánto? ¿Cuánto? 3. 3, ¿no? Listo, entonces el punto crítico, facilísimo, es el punto 4,3. Y en x vale 4 y y vale 3. Y ese es el punto crítico. Demasiado fácil, ¿cierto? Listo, facilísimo. Entonces ustedes van a hacer otro. Hagan, por ejemplo, esto. Lo mismo, determina los puntos críticos, pero ahora digamos que le sale en este. Le sale esta. 4x al cubo más y cubo menos 12x menos 3y. A ver, hallen los puntos críticos de esa.
Profe, Señor. dio más o menos 1 para el punto en X y 1 en Y. A ver, vamos a ver. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces. Le calculo la deriva parcial con respecto a X. Me da, bueno, voy a hacerlo completo. 4 por 3x a la 2 menos 12, ¿no? Y la deriva parcial con respecto a y me da 3y cuadrado menos 3, ¿no? Eso, de acá resolviendo esto me da 12x a la 2 menos 12. Y acá resolviendo esto me da, bueno, lo mismo. Ahora acá factorizo, ¿no? Entonces me queda 12x cuadrado menos 1. Y acá me queda 3 por y cuadrado menos 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Señor. Listo, entonces igualo cada una de las dos a 0. Voy a borrar para poder igualar a 0, pues tener espacio para igualar a 0, ¿no? Entonces igual lo vamos a hacer. Entonces, la primera era 12 por x2 menos 1 igual a 0. Y la otra era 3 por y2 menos 1 igual a 0. Resuelvo, acá el 12 lo puedo pasar a dividir, se cancela el 12 y el 3 es lo mismo. Me queda solo x cuadrado menos 1 igual a 0. Eso es lo mismo que tener x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y acá es lo mismo que tener y más 1 por y menos 1 igual a 0. Y ahí yo tengo dos soluciones. Acá tengo la solución x igual a 1. Acá tengo la solución x igual a menos 1. Acá tengo la solución y igual a menos 1. Acá tengo la solución y igual a 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor profe. Listo. Entonces vamos a dar los puntos críticos. ¿Cómo los daría? Pues entonces vamos a darlos. Acá vamos a listarlos. Salen varios. ¿Cuántos salen? 4. Salen 4, ¿cierto? 4, sí. Entonces, bueno, puntos críticos. Voy a listarlos acá. Entonces recuerden que los puntos críticos tienen dos coordenadas. Acá va la coordenada en X y acá va la coordenada en Y. ¿Cierto? ¿Qué valor puede tomar X y Y? Entonces miremos. X puede tomar el valor de 1. Entonces voy a colocar cuando X vale 1. Y Y puede tomar dos valores, el de 1 y el de menos 1. Entonces el primer caso podría valer 1. Ahí saldría una posibilidad. Otro punto crítico. Entonces X puede volver a valer 1. Y Y puede valer menos 1. Listo. Ya hice los casos en los que X vale 1. Ahora cuando X vale menos 1. Entonces me puede salir el caso cuando X vale menos 1, me quedaría acá menos 1. Y Y puede valer 1 o menos 1. Entonces coloco menos 1. Y el otro caso es cuando X valga menos 1 y Y valga 1. Y ahí salen las cuatro combinaciones posibles. ¿Sí? Santiago Posada. Entonces salen 4 puntos críticos. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo, ¿no? Fácil. Listo, y así salen los puntos críticos. O sea, ¿qué le puede complicar? Que la expresión de la derivada parcial le salga complicada de despejar. Eso es lo único que le puede pasar, ¿sí? El resto es siempre lo mismo. Bueno, y cuando los puntos donde la derivada parcial no exista. Acá no sale ningún ejemplo de esos, pero también puede salir. Por ahí vamos a ver alguno en algún momento. Listo, entonces ya, digamos que ya sabemos hallar puntos críticos. Ahora recuerden que estamos hallando los puntos críticos porque esos son los posibles máximos o mínimos relativos, ¿sí? Que son los puntos donde la derivada parcial no existe o donde las derivadas parciales dan cero. ¿Listo? Ahora recuerden cuando ustedes estaban en cálculo 1, después de que hallaban los puntos críticos, ¿cómo hacían para determinar si esos puntos críticos eran máximos relativos o mínimos relativos? ¿Qué hacían? Evaluamos la función en ese punto, profe. No, evaluarla en el punto no. Eso bueno, La derivada, perdón. La derivada en ese punto, creo. eso, ¿para qué? Para saber si era creciente o decreciente, pero no en el punto. Porque en el punto ya la derivada a cero. Eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, para llegar al punto crítico, ustedes igualan la derivada a cero y despejan X. Entonces, si usted evalúa la derivada en el punto, pues les va a dar cero. Sí, eso ya es un punto donde la derivada es cero. Pero ustedes recuerdan, había dos cosas que podían hacer. Una era, hacían el método del cementerio, creo. Bueno, no sé ustedes cómo lo verían, pero colocaban el punto crítico. Y eso es lo que yo les enseñé a mis estudiantes, ¿no? Ahora hay que mirar si la función es creciente y decreciente para ese punto crítico máximo mínimo, ¿no?
Acá tengo el punto crítico donde la derivada es 0. Ahora, si la derivada venía mayor que 0 antes, quería decir que la función va creciendo, y si después del punto crítico daba menor que 0, venía decreciendo, por lo tanto era un máximo relativo, ¿cierto? Sí, ya me acordé de eso. Eso era una de las cosas que podían hacer, pero ustedes tenían otra alternativa para encontrar máximos y mínimos relativos. Aparte de esta alternativa, ¿cuál fue la otra vía? ¿Alguien se acuerda? Esto usando la primera derivada. Había otro método para hallar los máximos y mínimos relativos. Sacar la segunda derivada y igualar a 0. Con la segunda derivada. Entonces, usted cogía el punto crítico, y lo evaluaba en la segunda derivada. Y había un criterio de la segunda derivada que decía que si esta expresión era mayor que 0, entonces ese punto era de mínimo relativo. Y que si le daba menor que 0, era de máximo relativo, y que si le daba mayor que 0 era mínimo. Si usted le evaluaba la segunda derivada y le daba menor que 0, era máximo. Y si le evaluaba la segunda derivada y le daba 0, ¿qué pasaba? No era... No se sabía. La prueba no era No concluyente. sabía. No se sabía. No se sabe. En ese caso, la prueba no era concluyente, no se sabe, y toca obligatoriamente hacer el proceso que les mostré al principio, lo de mirar cuándo es creciente y decreciente. Ese era el criterio de la segunda derivada, que ustedes vieron en cálculo 1 para ver cuándo existían máximos y cuándo existían mínimos. Pues resulta que acá también va a haber un criterio parecido. Espere que me acaba de llegar alguien a clase. Pues resulta que acá va a haber un criterio parecido. Entonces vamos a ver un criterio que va a ser el de las segundas derivadas parciales, que nos va a ayudar a determinar cuándo un punto crítico es máximo o mínimo relativo. ¿Listo? Algo parecido a lo que está acá, pero diferente. Pero es parecido. Algo parecido a eso. Algo parecido al criterio de la segunda derivada en cálculo 1. Entonces acá vamos a ver un criterio parecido con las segundas derivadas parciales para determinar si algo es mínimo relativo o máximo relativo. Y entonces el criterio va a ser este. Espérenme, les comparto. Esta es la prueba o el criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces, abre un punto crítico de la función z igual a f de x, y suponga que, ¿qué es esto que está acá? No sé si le he dicho esto, pero esto que está acá, esta es la segunda derivada parcial de x, de x. O sea, esta es la derivada, la segunda parcial derivada, perdón, la segunda derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Esta es la segunda derivada parcial, y acá estoy derivando dos veces la x, es como si era de x, ¿no? La segunda derivada parcial con respecto a x, de x. Sí, esa. Esta que está acá es la segunda derivada parcial con respecto a y. Y esta que está acá, pues ya sí más complicadita. Esta derivada que está ahí, ese símbolo f de x sub y, va a ser igual a la derivada parcial con respecto a f. Y acá cambio el orden de la derivación. Acá coloco primero de y acá coloco luego de x. Sí, ese símbolo significa eso. Significa eso. El símbolo f sub xy es la segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x, pero en ese orden. ¿Sí? O sea, ese símbolo significa ese orden. Ahora, ustedes vieron, ustedes vieron, no, yo les dije que investigaran en algún punto del curso cuando las derivadas parciales cruzadas eran iguales, ¿cierto? ¿Sí hicieron No, eso profe, o yo me no? las tiene mejor internet. No, simplemente estoy acá aclarando la terminología para quedar claro. Entonces, a ver, recuerden que uno de las segundas derivadas parciales hay muchas opciones, ¿no? Usted tiene la derivada parcial con respecto a x y tiene la derivada parcial con respecto a y. Esta se puede derivar por segunda vez, pero otra vez con respecto a y y con respecto a x, ¿no? Entonces hay una opción de derivar que es coger esa función que está y derivarla con respecto a y. ¿Sí? Esta es la segunda derivada parcial
de f con respecto a x y y. Usted tiene la derivada parcial con respecto a x y ahora la derivada con respecto a y. Y lo otro que puede hacer es volver a derivar con respecto a x. Quería la derivada parcial con respecto a x con respecto a y. ¿Sí? Ahora, esta que está acá también la puede derivar con respecto a x ahora. Y también la puede derivar con respecto a y. Eso se puede escribir, bueno, acá es segunda, todas estas son segundas derivadas. Y eso se puede reescribir como de y2. Y acá eso se puede escribir como de segunda f de x2. Sí, ahora hay una nueva forma de escribir todo eso. Esta se puede escribir como f sub x, eso lo hemos dejado bastante. Esta se puede escribir como f sub y. Eso es una notación, para que cuando ustedes vean sepan qué significa. Esta se puede escribir como f xx. Esta se puede escribir como f y. Esta se puede escribir como f xy. Y esta se puede escribir como f y. Sí, ahí solo estoy dando notación, solo notación. La derivada parcial de f con respecto a x se escribe así, esta se escribe así, esta doble xx se escribe fxx, acá dice f sub xx. La derivada parcial, segunda derivada parcial con respecto a y y se escribe fyy. Acá la segunda derivada parcial con respecto a x y y, pero en ese orden, xy se escribe yx. Si yo tengo la segunda derivada parcial con respecto a yx, se escribe xy. Y eso es solo notación, para que claro como notación. Ahora lo que yo les estaba hablando era mirar cuando las derivadas parciales cruzadas eran iguales, ¿no? Las segundas derivadas parciales cruzadas eran iguales. O sea, cuando esta era igual a esta. Eso yo les había dicho que lo buscaran, ¿no? Cuando esas derivadas parciales eran iguales. Isabela Juliana Rincón. Bueno, yo les dije que buscaran cuántas de esas dos derivadas parciales cruzadas eran iguales, pero bueno, eso es otro tema. Ahí recuerden eso, que yo les dije algunas que buscaran cuándo se cumplía eso. Es un teorema ahí famoso que eran las derivadas parciales cruzadas. Teorema de Schwarz, creo que se llamaba. Algo así, sí. Entonces, bueno, revisen a ver. Pero esas derivadas parciales, en los ejercicios que uno hace casi siempre son iguales, casi siempre. Hay raros casos en los que no. Y tiene algo que ver con la continuidad y no sé qué, bueno. Ahí les dejo para que recuerden eso. Entonces, bueno, eso es solo para la notación. Entonces, cuando le salga este símbolo, f de xy significa esta derivada. Cuando salga el símbolo f de x es esta derivada. Esto entonces ahora sí voy al resultado que le estaba dando. Entonces, bueno, ahora sí les voy a mostrar de nuevo ahora sí para entender el resultado. Entonces, sea A como B un punto crítico y suponga que fxx, fyy y fxy son continuas, entonces son derivadas parciales. En un disco centrado en AB, entonces lo de siempre, todos los resultados son en un disco porque pues es necesario considerar un disco en cálculo 3. Y considere que, a ver, vamos a ponerle cuidado a esto. Esto es simplemente una forma recursiva para que acá los resultados no queden tan largos, con tanta fórmula. Entonces lo que uno hace es definir esta función de xy, definirla de la siguiente forma. Es la derivada parcial con respecto a xx multiplicado por la derivada parcial con respecto a y menos la derivada parcial con respecto a xy elevado al cuadrado. Simplemente es una cuenta ahí. Bueno, todo este resultado tiene su trasfondo matemático, o sea, todo eso hay que demostrar, este resultado que está acá hay que demostrarlo, matemáticamente eso por qué sale. Pero bueno, como les digo, el sentido del curso no es demostrar todo, ¿no? Y menos más resultados como este que ya son muy matemáticos. Entonces, toda esta demostración tiene un trasfondo matemático, ¿no? Y un recurso que se hace normalmente en matemáticas es definir este tipo de cosas, digamos, auxiliares para que acá no me salga una fórmula muy grande. Y la voy a escribir varias veces peor. ¿Te imaginas escribir todo este montonero de cosas acá, luego volverla a escribir acá, y si la voy a seguir utilizando, escribir todo eso muy largo? Entonces uno lo que hace es resumirlo con notación, ¿no? Entonces yo noto eso por este simbolito. Este simbolito va a hacer toda esta cuenta. ¿Listo? Entonces el resultado dice lo siguiente. Si esta función de x, y evaluada en el punto crítico me da mayor que 0, y la derivada parcial con respecto a xx en el punto crítico me da mayor que 0, si ambas me dan mayor que 0,
entonces ese punto crítico evaluado en la función es un mínimo relativo. Por otra parte, si al yo evaluar la función esa d mayúscula en el punto A, B, me da mayor que 0, y la derivada parcial con respecto a xx evaluada en el punto B me da menor que 0, entonces el punto crítico evaluado en f es un máximo relativo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, nada más para que lo anoten. Y hay más resultados. Si esa cosa de mayúscula evaluada en A, B es menor que 0, entonces el punto A, B, F de A, B no es un extremo relativo. ¿Sí? Miren lo que pasa. A ver, si da mayor que 0, siempre es un extremo relativo. Ahora depende de que sea máximo o mínimo. Si esta fxx me da mayor que 0, es mínimo. Si este fxx me da menor que 0, es máximo. Siempre que esto es mayor que 0, hay máximo o mínimo relativo. Pero si me da menor que 0, como dice acá, si esa cuenta me da menor que... un momentito. Si esa cuenta me da menor que 0, no es extremo relativo, ni máximo ni mínimo. Ahora, ¿qué pasa si me da 0? Igual que, igual que en cálculo 1. Entonces la prueba no es concluyente, no se sabe. Listo, entonces son los casos que pueden ocurrir. ¿Sí copiaron todo? Qué pena que yo estoy como hablando hoy mucho. Sí, profe. Sí, listo. Les voy a mostrar otra vez acá por si alguno no miró bien esta cuentica para que la miren acá. Listo. Entonces, por poner algún ejemplo, vamos a determinar en los ejemplos que ya hicimos si son máximos relativos utilizando esta prueba. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo que vimos y le van a encargar de tarea a ustedes el segundo y ahí ya empiezo a hablar del parcial. El primer ejercicio que hicimos fue este. Voy a copiarlo de nuevo porque no tengo. Era, voy a que después acá determinar máximos y mínimos absolutos de la función le voy a copiar la misma que habíamos hecho, menos x cuadrado menos y cuadrado f de xy. Menos x cuadrado menos y cuadrado más 8x más 6y. ¿Listo? Esa es la función que habíamos hecho y ya le habíamos hallado el punto crítico, ¿no? ¿El punto crítico cuál era? En ese era 4,3. 4,3, listo. Ese es el punto crítico. Y vamos a aplicarle la prueba que acabamos de aprender. Entonces tenemos que hallar el informar del curso de este ramo que era la d de xy. ¿Cierto? Y esa, por definición, era la derivada parcial con respecto a xx multiplicado por... Voy a ahorrarme lo del... Bueno, voy a escribirlo mejor. xy multiplicado por la derivada parcial con respecto a y, xy, restado con la derivada parcial xy en xy elevado al cuadrado. Esa es la cuenta, bueno, hasta que no se alcanza a ver, pero está elevado al cuadrado. ¿Sí? No voy a escribir porque está menos f, xy, y eso elevado al cuadrado. Listo. Esa es la cuentica del dxy que teníamos que hallar, ¿no? Espera un momentico. Listo. Y entonces lo voy a hallar, esa es la función, ahora la voy a hallar evaluada en el punto que me dan, en el punto crítico que hallé. Entonces la evalúo en el punto crítico. Si tuviera más de un punto crítico, pues tendría que evaluarla en cada uno de los puntos críticos. Como acá solo tengo uno, pues la evalúo en el único que tengo. 4,3. Igual, entonces pues tengo que hallar las derivadas parciales y evaluarlas en el punto. Pero antes de hacer eso, pues voy a hallar las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial con respecto, pues voy a escribir en la notación que está ahí. F sub x era menos 2x más 8. F sub y era menos 2y más 6.
Esas son las primeras derivadas parciales, ¿no? Las segundas, entonces esta, y acá obtengo f de x. Vuelvo a derivar con respecto a x y me da menos 2. Acá vuelvo a derivar, acá, bueno, y ahora derivo con, bueno, dejémoslo así. Y acá derivo ahora con respecto a y. F, y, derivo con respecto a y también me da menos 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? señor. ¿Está claro eso? Listo, y ahora voy a hallar esta que es la que me falta. F sub x, y. Entonces voy a derivar, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a... recuerden que esta es como si tuvieran de f, de segunda f, de y, de x. Entonces primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Acá ya derivo con respecto a x, ahora esta la derivo con respecto a y. Acá tengo f, x, y. Derivo con respecto a y y me da 0. ¿De acuerdo? Si hubiera hecho la otra forma, que es coger este y derivarla con respecto a x, también me da 0, porque recuerden que las derivadas cruzadas casi siempre dan igual. ¿Sí? Bajo alguna condición que tiene que ver con continuidad, bueno, que tienen por ahí. Y en este caso, como me dicen que las derivadas parciales son continuas, entonces, cuando sean continuas, sí puedo utilizar siempre que esta es igual a la otra. Pero no sé si eso que estoy diciendo es verdad. Es verdad no eso, si me están entendiendo eso. A ver, voy despacio porque creo que estoy hablando muy rápido. Acá tengo que calcular la derivada parcial con respecto a x y x. Acá la y. Acá ya la derivada parcial con respecto a x. Vuelvo allá con respecto a x. Listo, esta es la primera, es esta. Esta necesito derivar la segunda derivada parcial con respecto a y. Entonces, tomo la función original, la derivo con respecto a y y la vuelvo a derivar con respecto a y. Me da eso. Ahora, para hallar esta, tengo que derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. De acá, derivo con respecto a x me da esta, derivo con respecto a y me da 0. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo, bueno. Profe, Entonces, esas son las derivadas que necesito hallar. Y entonces voy a reemplazar acá en este coso, en esta formulita. Reemplazo este valor. Este vale, por acá está, vale menos 2. Le reemplazo ahí, me da menos 2. ¿Listo? Por multiplicando por f y que está por acá abajo, también vale menos 2. Lo multiplico por menos 2. Por menos 2. Menos de la fórmula. Y va a estar al cuadrado. El de allá me dio 0, ¿no? Entonces va a 0 cuadrado. Me quedó así. Y al resolver esa cuenta, pues me da... Al resolver esa cuenta, este por este me da 4. Menos 0, o sea, me dio 4. Esta me dio 4. Entonces voy a mirar en la prueba de la segunda derivada qué pasa cuando este me da 4. O sea, me dio mayor que 0, ¿no? O sea, me dio mayor que 0. Como me dio mayor que 0, estoy en el primer caso, ¿no? Que era que que mayor que 0 esta cosa. Entonces, hay dos posibilidades, o que sea máximo o mínimo relativo. ¿Cómo se decide si es máximo o mínimo relativo? Pues según la teoría, ahora debo revisar el valor de f, x evaluado en el punto 4,3. Y eso me dio menos 2, que es menor que 0. Si yo tengo que este de arriba me dio mayor que 0 y este menor que 0, entonces, ¿qué puedo concluir del punto? que es un máximo. Máximo. Exacto, es un máximo. Entonces, f de 4,3 es máximo relativo. Profe, ¿qué es lo que pasa cuando perdón, d de a de b es menor que 0? Entonces, ahí no hay extremo relativo, ni máximo ni mínimo. Y cuando es igual a 0. Y cuando igual a 0 no se sabe, la prueba no es concluyente. Puede que sea o puede que no sea. Y entonces, para saber, uno después se va a utilizar, hay otro teorema que le va a ayudar a saber si eso sí era máximo o mínimo relativo. Pero hasta ahorita, ¿qué? Si la prueba no es concluyente, simplemente vamos a decir que no se sabe con ese punto, ¿sí? Listo, profe, vale. Listo. Profe, ¿puedo volver a repetir por qué se define que es un máximo relativo en ese caso? ¿Por qué máximo relativo? Porque según la teoría dijimos que si esta expresión me daba mayor que 0 y esta me daba menor que 0, es máximo relativo. Si este me hubiera dado mayor que 0 y este también, hubiera sido mínimo relativo. Si este me hubiera dado menor que 0, no es máximo ni mínimo relativo. Si este me hubiera dado igual a 0, no se sabía.
Listo, sí, ya le capté. Listo. Ahora, acá salió directo que esto daba 4. No tuve que utilizar el punto, y acá tampoco. Pero donde de acá la expresión me hubiera quedado en términos, si esta expresión me hubiera quedado en términos de x y y, hubiera tenido que reemplazar el valor de x y y en el punto, ¿no? O sea, del punto 4,3. Acá no hizo falta, porque las segundas derivadas parciales dieron constantes, menos 2 y 0 por allá. Pero donde hubiera quedado dependiendo de x y y, hubiera tenido que reemplazar. En este caso no pasó, pero en el caso nos quedó. Y bueno, entonces evalué, me dio 4 mayor que 0, me dio menor que 0 por el teorema, el de la prueba de la segunda derivada, entonces máximo relativo. ¿Listo? Entonces les va a quedar de tarea hacer esto mismo con el otro punto que hicimos, ¿no? Yo les coloqué otro punto, ahí utilizamos 4 puntos críticos. Entonces tienen que hacer estas cuentas de los 4 puntos críticos y pues de acuerdo al criterio de las segundas derivadas parciales, pues decidir si es máximo, si es mínimo relativo, si no es ninguno de los dos o si no se puede concluir nada. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, entonces les queda tarea para que practiquen toda esta manada de barbaridades que he dicho. No se puede subir la clase hoy, por favor. ¿Cómo? Que se puede subir la clase hoy, por favor. Sí, yo la subo, Para estudiar, porfa. Gracias. Sí, listo. Yo la subo hoy mismo, yo la subo hoy. Listo, entonces bueno, vamos a dar hasta ahí para hablar del parcial. Entonces vamos a dar la clase hasta acá y listo para que practiquen eso. En el libro hay más ejercicios para que practiquen todas esas cosas. Y se puso pesado. ¿Cómo? Y se puso pesado. Lo pesado, sí. Y entonces la próxima clase retomamos un poquito esos ejercicios y vemos algo más, ¿sí? Para determinar extremos absolutos. Falta ahí hacer algo más. Y pues continuamos después con multiplicadores de Lagrange, que es otra forma de máximos y mínimos. ¿Listo? Bueno, ya se acabó la clase y ahora sí viene el regaño. Bueno, el regaño no quería, vamos a hablar del parcial y el quiz. Te lo voy a resolver. En general, los resultados fueron... Vamos a hablar del parcial primero. Bueno, el parcial estuvo... En general, los resultados fueron como más o menos, tirando a mano, ¿sí? Digamos que los puntos tenían algo de dificultad, tienes razón. Yo ahorita los voy a resolver igual para que vean que sí tenían dificultad, pero no tanta como la que creían. Entonces, bueno, eso por ese lado. Pero para salvar mi reputación, mi conciencia y ustedes digan que soy una grosería, me salvo porque el parcial vale poquito. Los parciales valen como el 5%, ¿no? Porque dijimos que el 5 o el 15%. El 15%. El 15. Pero por el otro lado está el quiz. El quiz estaba demasiado fácil. El quiz tuvo unos resultados raros. ¿En qué sentido son raros? Los que lo presentaron les fue bien, porque era obvio, porque estaba muy fácil. Los que no lo presentaron, pues les fue muy mal. Sacaron 0 porque no lo presentaron. Ahora, que 11 estudiantes no vayan a presentar el quiz, pues uno profesor puede pensar muchas cosas. Y ustedes, de compañeros, también. ¿Qué podrían pensar ustedes de 11 estudiantes que no presentaron el quiz? Y si el quiz está demasiado fácil, ¿usted qué podría pensar? Yo tengo muchas teorías, o sea, existen muchísimas posibilidades, pero uno que es mal pensado y es malo, uno que es una boleta de personas, uno sospecha que es que ustedes entran a la clase, no voy a decirlo de todos porque no es así, todos no van así, pero muchos entran a la clase, dejan la clase sola y se van a hacer otras cosas por allá, o se distraen, o no se quedan hasta el final de la clase, no sé qué pasa. Pero para mí esa es la única explicación para que 11 personas hayan aprendido el quiz tan fácil, ¿sí? Que no están prestando, que bueno, como les digo, no todos, pero que muchos no están prestando atención en la clase, porque hay que ser conscientes, y el sí le voy a hacer, digamos, el siguiente con ustedes, que ustedes mismos reflexionen y se den cuenta que ese quiz estaba muy fácil, ¿o no? Facilísimo. Demasiado fácil, ¿sí o no? O sea, era para que el que esté pudiendo Sí, profe, sí. le hubiera ido bien en el quiz. Entonces, los que, no digo los que les fue mal, los que ni siquiera lo presentaron, es porque, en mi opinión, o sea, ni siquiera supieron del quiz, o sea, estaban en otra cosa, y cuando se dieron cuenta, o sea, ni supieron. Es más, no sé si hasta ahorita se están enterando que hubo quiz, o porque así yo dije, en el grupo se vieron. Pero, pues nada, entonces, pues cada uno sabrá por qué no lo presentó los que no lo presentaron, pero les dejo ahí la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Que el que estuvo en clase y estuvo prestando atención, facilito le fue bien en el quiz porque está muy fácil. ¿Sí? Entonces, para los que dicen que el parcial estuvo muy difícil y el profesor es una grosería, entonces también tengan en cuenta que el quiz está muy fácil y vale 45% de la materia, ¿no es? Sí. ¿Cierto? Vale 45 con esa cosa tan fácil. Entonces, por ese lado me salvo
si alguien dice que el parcial está muy difícil, el quiz está demasiado fácil y vale la mitad de la nota. Profe, una duda respecto a los puntos estos que salen, que vale creo que el 15%, que usted va a recoger, se supone que a final del semestre, me imagino, ¿no? Sí. Esos puntos son, en fin, ¿cuáles? O sea, por ejemplo, digamos, de este primer corte yo no sabía si era los que usted nos mandó o los que Sí, pasó sí, el sí. compañero ahí. Sí, tiene razón, tiene razón. Esa es una buena pregunta. Esto, sí, yo les voy a dejar ejercicios, como una tanda de ejercicios para que me entreguen. Entonces, de la primera parte del curso, yo pensaba no dejarles, para que me entregaran, para, digamos, coger el tiro primero a los quizzes, al parcial, y decían que por lo menos al principio del curso no le hice quizzes ni nada, primero pues para uno acostumbrarse a la clase y eso, ya le empecé a hacer quizzes y parciales. Entonces, ya ustedes saben cómo es la mecánica, entonces ahora van a ver más quizzes ahora sí. Y entonces, a partir del segundo corte, sí voy a empezar con los trabajos. Entonces, yo les voy a señalar, yo les voy a decir tranquilos, les voy a decir, para tal día me entregan tales y tales ejercicios. Entonces, ustedes me los van a hacer y los van a entregar. ¿Listo? Vale, profe. Pues entonces, yo les Listo, hago. profe. Pero para el Listo, primero, profesor. señora, Que listo, profe, gracias. listo, dale. Entonces, bueno, entonces de nuevo, el quiz, entonces para los que decían que el parcial de pronto está muy difícil, está bien, digamos que sí. Mi reputación la salvo con que eso valía el 15 y los quizzes que están demasiado fáciles valen la mitad de la nota del curso. Entonces, con eso yo creo que quedamos todos, o sea, que diciendo que no, o sea, que uno no es que el profesor es un sanguinario, ¿no? Entonces, vamos a revisar entonces los 5 cosas. Bueno, son dos, el parcial y el quiz. Había 2 tipos de parcial para los compañeros que tenían dificultades para el sábado, entonces yo les hice otra evaluación. Entonces vamos a resolverlas todas. Rapidito para que vean que, pues, ustedes digan a ver qué está tan complicado o no. Vamos a hacer el límite, los 2 límites que había. Un límite que yo puse fue este. El límite cuando xy tiende al 0 de esta función que está acá. De x por seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, uno puede reemplazar, mirar qué hace y bueno, esa cosa está indeterminada, no sabe uno cómo hacerlo. Ahí simplemente era que había que utilizar el teorema de compresión. Sebastián Pinzón Riera. Simplemente el teorema de compresión. Entonces uno cogía 0 es menor igual, perdón, 0 no. Menos 1 es menor o igual que el seno de cualquier ángulo. No importa lo que usted meta acá, siempre está entre menos 1 y el seno. Entonces el seno siempre está entre menos 1 y 1. Y listo, y para que aparezca la x, multiplica todo por x y ya. Ahora, ojo, uno puede hacer eso desde que x sea mayor que 0. Si x es mayor que 0, usted puede multiplicar y las desigualdades no le cambian. Entonces le queda acá menos x, acá le queda x y acá le queda x. Y tomaba los límites cuando x ya tendía a 0. Este límite le daba 0, este le daba 0, entonces el de la mitad también daba 0. Y ahí se vio el límite. Esto se puede hacer cuando x es mayor que 0 y está bien. Pero falta ver el caso en el que x es menor que 0. En el caso en el que x es menor que 0, lo que usted hace cuando tenía la expresión menos 1, menor o igual que seno de x, menor o igual que 1, usted multiplica también por x, pero como está multiplicando por un número negativo, las desigualdades le cambian de orientación. Entonces multiplica acá por x, multiplica acá por x, multiplica acá por x, pero las desigualdades se le tienen que girar. Entonces esto le queda para allá, igual, y esto le queda para allá. Y vuelve y toma el límite, pero otra vez le vuelve a dar 0 acá, le vuelve a dar 0 acá, entonces el de la mitad otra vez le da 0. ¿Sí? Y ahí sí queda completamente mostrado que ese límite va a 0. Pero había que tomar los dos casos. ¿Sí? Había que tomar los dos casos. Ese punto estaba muy fácil, pero había, digamos que la trampita era que normalmente uno solo prueba con este y ya, pero también había que probar con el otro. Entonces, a los que hicieron eso, de poner ese tipo de parcial, les bajé por no hacer este caso. Bastante, ¿por qué bastante? Porque ese límite no había nada que hacer, solo hacen estas dos cosas. Y si solo hizo una de las dos, pues casi que cada una vale la mitad. ¿Sí? Bueno, ese era un límite. Estaba fácil, ¿no? El otro límite que había que hacer también no era tan largo, pero usted, yo no sé, yo tengo mis teorías, pero bueno, yo quiero pensar bien de todos, entonces, bueno, cada uno sabe qué fue lo que hizo. Tenía que hacer este límite. Cuando x y tiende al 0, 0 también, y la función era, si mal no recuerdo, era 1 más x cuadrado más y cuadrado, elevado a la 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa era, ¿no?
Bueno, uno reemplaza, tal, y le sale indeterminado, entonces tiene que mirar cómo quita la indeterminación. Una forma es utilizar coordenadas polares, y está bien. Para las coordenadas polares, yo les di varias fórmulas. Una es esta, la otra que había que utilizar era esta, no, sino x igual a r coseno de teta, y la otra era igual a r seno de teta, ¿cierto? Listo, hay que utilizar algunas de esas tres. Yo no sé, o sea, a mí me parece increíble, ¿sabes? No sé, pero díganme ustedes, si yo veo esto y veo esto, a mí se me ocurre de una reemplazar por r cuadrado. A mí, yo que soy una persona moral. A mí se me ocurre poner acá r cuadrado y acá poner r cuadrado. A mí. Sí, pero parece que los demás que son como están, yo creo que están mejores, ven las cosas de una forma mejor que yo. Se les pareció más fácil acá en x reemplazar por r coseno de teta, acá en y reemplazar por r seno de teta, ponerse a hacer un montonero de líneas, pero y gigantes, como unas 10 líneas, para llegar a esto mismo, a lo cual podía llegar directamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes pueden ver, o sea, ustedes hacían 10 líneas reemplazando esto y llegaban a esto, a lo cual podían llegar directamente. Entonces yo ese proceso, o sea, ¿yo qué le valgo a eso? Si eso se podía llegar de una. Yo digo, bueno, listo, está bien, o sea, no está mal, está perfecto. Lo malo es que después llegaban a esto y decían que este límite directo daba R. Entonces, no sean así. No sean así, no sean así, están muy pasados, ¿sí? O sea, veanlo desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, solo él quiere reemplazar acá por R cuadrado, solo por R cuadrado. Listo. Y luego, entonces yo digo, no, eso da ahí. Y ese es el punto de mi parcial. Ya, reemplacé acá por R cuadrado y digo que eso da ahí. Muy pasado yo, ¿no? De profesor es pasadísimo que yo haga eso. Y en las clases yo no voy a decir esas barbaridades. Ahora, yo entiendo que entonces habían dos cosas. Digamos que el proceso del límite se dividía en dos. Uno, lograr acá poner el R cuadrado y el R cuadrado acá. Y el otro, en decir que eso daba ahí. Dos partes. Ustedes dedicaron 10 líneas para encontrar, llegar a esto, al R cuadrado acá. Gastaron como 10 líneas innecesarias porque podían llegar de uno. Y la otra parte, que era la que tiene como gracia, que es hacer el límite, dijeron que ir toda la vaina. Entonces, o sea, eso, ¿qué hago yo? Si gastaron 10 líneas haciendo esto, llegando a esto, a lo cual se puede llegar directamente, pues no está mal, pero ese proceso ya es innecesario. Entonces, eso yo no le valgo nada. ¿Por qué no le valgo nada? Porque eso estaba ya hecho, nomás era poner el cuadrado ya. Entonces, a lo que yo le voy a valer es a desarrollar el límite. ¿Sí? Que a eso sí no se podía llegar así de una. Había que hacerlo. Entonces, ustedes, pienso yo que como ya se habían cansado escribiendo lo de teta y eso, dijeron, no, ya está ahí listo, ahí. O sea, que viendo el proceso era lo otro, pero eso ya estaba hecho. Entonces, el proceso, digamos que es inservible. Entonces, bueno, ahí justifico lo que, la calificación que tuvieron. Entonces, eso de una, ¿verdad? De una. X cuadrado mayor cuadrado R cuadrado. De una, entonces usted tiene el límite cuando R tiende al 0 de 1 más R cuadrado 1 R cuadrado. Listo, llegué de una, sin tener que ver tanta vaina. Y ahora tengo que resolver ese límite. Ahora sí lo resuelvo. Es un límite de una variable de cálculo 1 normal. ¿Cómo se hace? Para bajar los exponentes, igual a y igual al límite cuando R tiende a 0 de 1 más R cuadrado elevado a la 1 sobre R cuadrado. Y le aplico el logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y es el límite cuando R tiende al 0. Y meto el logaritmo natural acá de 1 más R cuadrado sobre 1 R cuadrado. Por las propiedades del logaritmo, yo el 1 sobre R cuadrado que está exponente lo puedo bajar. Entonces lo bajo acá de coeficiente. Y ahora aplico la regla de L'Hopital. Hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. La derivada de arriba. Este R cuadrado es como si quedara acá abajo, ¿no? La derivada de arriba es 1 sobre 1 más R cuadrado por la derivada interna, que es 2R, sobre la derivada de 2R es 2R. Se cancela esto con este, bueno, acaba el límite. Cuando R tiende a 0. Y tomo el límite cuando R tiende a 0, pues da 1. Ahí que tengo, que el logaritmo natural de y es 1. Y espejo y, que es lo que quiero hallar. Yo quiero hallar es cuánto vale y. Yo tengo que el logaritmo natural de y es igual a 1. Despejo y es igual a e a la 1. Entonces y es igual a e. Y ya, eso era todo lo que tenía que hacer. Pero había que hacerlo. Ahora, yo no quiero desconfiar de ustedes porque eso no está bien. Uno siempre, a mí me parece que es algo, o sea, pues depende del punto de vista. Si usted quiere acertar,
Yo creo que si usted desconfía a la gente, acierta muchas veces, más que si piensa bien, ¿sí? Pero si usted quiere ser una persona, o sea, tener un pensamiento bonito, tener un mejor corazón, una conciencia tranquila y ser como más optimista, entonces usted debe confiar en la gente. Eso es bueno para la salud, como persona, me parece que es bueno. Pero si usted quiere acertar, tiene que desconfiar. Entonces depende del punto de vista. Ahora, yo como persona quiero confiar en ustedes y le dejo el beneficio de la duda a todos. Pero por el otro lado, como queriendo saber la verdad, y uno como profesor y matemático y todo el cuento, y está en un contexto científico, quiere saber la verdad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy raro que de 30 estudiantes que tengo, a todos se les haya ocurrido hacer lo de seno de teta, coseno de teta, y a ninguno el de R, bueno, como dos, R cuadrado. Pero me sorprende que a 25 se les ocurra hacer toda esa manera de cosas tan raras. Y encima después decían que las propiedades de los límites, de las propiedades de los exponentes, y colocaban la E metida dentro, algo así como que ponían acá uno sobre R cuadrado, logaritmo, pero en un solo paso y sin explicar, y decían que por las leyes de los exponentes y metían eso ahí a la mala dentro del límite. A mí eso me suena raro. Sí, si me preguntan y me apuran un poco, y si tuviera que apostar, diría que eso fue sacado de algún lado. Diría yo, ¿no? Que lo buscaron en alguna parte. Eso pienso yo, que digamos el profesor mal pensado y todo, pero la persona le dio beneficio la duda que todos pensaron igual. ¿Sí? Pero bueno, entonces ahí tiene que dar cada uno. Entonces el límite realmente no estaba tan complicado. ¿Sí ve que no debería ser? Profesor, Bueno, ese era el profe, otro límite. no había Ajá. otra forma de Pues sí, hallarlo. pueden haber más formas. Yo veo que Tabur hizo de una forma ahí diferente, la cual yo no le entendí nada. Entonces yo espero que Tabur ahorita que me explique qué fue lo que hizo, porque no le entendí. Pero ahorita los que tengan ahí dudas en la calificación, pues me dicen. Digamos, a Tabur fue uno que hizo ahí unas cosas raras, pero no le entendí. Si me explica ahorita qué fue lo que hizo, pues, y me convence, pues está bien. Bueno, entonces ahí está. Entonces los que hicieron todo lo de coseno de teta, seno de teta, bueno, pues ahí hicieron algo, pero eso se llegaba de una. El chiste era hallar el límite. Entonces, si dijeron directo, no, directo, no, tienen que hacer. Estoy ciego, sí, entonces, están ciego mucho. No, tranquilo que no fue solo ustedes, la mayoría. Bueno, ese era el límite. Digamos que está difícil, pero no está tan difícil. Esos eran los dos límites. Ahora, los otros dos puntos me parece que están más interesantes. Un punto fue de dominio para los estudiantes que presentaron el viernes. Eso era la otra cosa. A ver, ¿qué les digo yo? Si el profesor les dice que el parcial es el sábado, ¿por qué no confían en el profesor? Si el profesor les dijo es el sábado, bueno, yo entiendo que de pronto alguno piense, no, se cambió y yo no me enteré que era el viernes. Está bien. Puede pasar. Pero si ya yo les reconfirmo, muchachos, es el sábado a las 6, o sea, ¿por qué no me creen? Yo soy el profesor de ustedes, yo soy el que les voy a hacer el parcial. Entonces, créanme, o sea, les pido que me crean. Si yo les digo que el parcial es el sábado, es el sábado, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, si ustedes ven esto, si ustedes ven que uno es tonto, Profe, como hay Profe, procesos puras pasados, uno ganas nunca de sabe. joder, de verdad. Uno bueno, les dice y todavía no creen. bueno, eso ya es cosa acá. Otra cosa, si ustedes ven que ahí antes yo subí algo que decía otra cosa, o sea, sí, yo entiendo que se confundan, pero bueno, uno puede preguntar, pero bueno, si yo les digo, créanme. Ahora, otra cosa es que, o sea, pero esto, o sea, me causa curiosidad lo que empiezan a decirme, pero esto qué es, pero entonces esto por qué, pero esto, o sea, pues normal, o sea, pero ustedes deben conformarse con lo que ustedes tienen que hacer. Si yo me pongo loco a meter ahí cosas, pues, o sea, de pronto suena feo, pero digamos que es cosa mía, sí, si yo subo ahí cosas y muevo y pongo fechas y tranquilos que yo no voy a hacer eso, o sea, no les voy a hacer nada a espalda de ustedes, ¿no? Yo a espalda de ustedes pues hago mis cosas, ¿no? Todo lo mío. Entonces, si yo ahí llego a subir algo, o sea, no se preocupen, tranquilos que yo no les voy a, de repente les digo que el sábado le hago trampa y lo hago el viernes, no, o sea, no, eso no va a pasar. Entonces, si ustedes ven y ven algo raro, pues, o sea, pueden preguntar, está bien, pero, o sea, tampoco que cojan, pero esto, ¿por qué? O sea, como si yo les fuera, no sé, relájense, ¿no? Sean más relajados. Y si preguntan, yo le digo que el sábado, ya, o sea, ya el sábado, no pasa nada. Y si hay otra cosa, pues el profesor que se chifló y colocó algo, pero no pasa nada. O sea, no sea como o sea, tan como exagerado, ¿no? Porque, o sea, no, porque me parece que eso puede ser como, o sea, no sé, como, o sea, no me parece que esté bien como tomarse las cosas tan así, tan estar tan meticuloso con todo. Pero bueno, eso es nada más ahí como un comentario. Bueno, eso por ese lado.
Por otro lado, en los otros puntos, entonces el punto que yo les puse a los otros compañeros del viernes era algo así, era un límite, un dominio, ¿no? Era el dominio de una función que era f de x, y era la raíz de x por seno de y. Entonces, bueno, dentro de la raíz hay una expresión, como tengo una raíz, necesito que esa expresión sea mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, y su máquina mayor o igual que 0, yo creo que tengo que bajarle a alguien por ahí. Entonces, bueno, necesito que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Como tengo una multiplicación que es x por seno y, yo necesito que sea mayor o igual que 0. O en otras palabras, positivo. Para que eso sea positivo hay dos formas de que sea positivo. Una, que este sea positivo y que este también sea positivo, para que más formas me dé más. O la otra es que ambos sean negativos. Que este sea negativo y que este sea negativo, para que menos por menos de más. Hay dos opciones. Una opción es x mayor o igual que 0 y seno de y mayor o igual que 0. Y la otra opción es x menor o igual que 0 o seno de y menor o igual que 0. Y pues uno tenía que graficar esas dos zonas en el plano. Entonces usted pinta el plano cartesiano y ubica cuando x es mayor o igual que 0, es de aquí para allá. Y cuando el seno de y es mayor o igual que 0, pues tiene que mirar la gráfica del seno. La gráfica del seno es así. O sea, que no acá. ¿Cuándo es mayor que 0? Desde acá hasta acá. O sea, de 0 a pi. Entonces yo gráfico acá está 0, acá está pi. Hago una franja. Y este pedazo se parte del dominio. ¿Por qué ese pedazo? Porque en ese pedazo x es mayor que 0, o sea, de aquí para allá, y y es mayor que 0, y perdón, y seno de y es mayor que 0, entonces 0 y pi. Ese pedazo vale. Ahora, pero el seno de y también es positivo de aquí, que es de 2pi a 3pi. Entonces yo por acá cojo 2pi, por acá 3pi, y hago otra franja y la relleno, y esa también hace parte de la solución. Eso por este lado. Ahora por los negativos, cuando x es menor que 0, para la izquierda. ¿Y cuando seno de y es menor que 0? Pues en otros valores. Acá digamos, entre pi y 2pi. Entonces, entre pi y 2pi, que es este, y la parte negativa de x, acá tengo que hacer una franja y rellenar ese camino. Entonces, lo mío era como así. Medias franjas intercaladas. Una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Ahora, van cerradas. Porque acá, como tengo una raíz, vale que valga 0. Si esto da 0, la raíz de 0 es de 0. Entonces, vale que valga 0. O sea, que las franjas tenían que ir cerradas. A los que les califiqué, no sé si estuve en cuenta de eso, verificaron, me doy cuenta que tenía que haberle bajado por eso. No sé si lo hice o no, pero bueno, no importa. Ya dejemos así, pero es importante, la franja tiene que ir cerrada. Y ese era el dominio que tenían que hallar. Digamos que ese estaba un poquito, digamos, un poquito. Otra forma de hacer es con el cementerio. ¿Sí? ¿Cómo es con el cementerio? Coger x igual a 0. O sea, hacer esto como una igualdad y esto como una igualdad. Seno de y igual a 0 y tratar de ver esto como seno de y es igual a 0, cuando el seno de y es igual a 0. Entonces, bueno, a ver, de esa forma, no sé si sigo los enredé más, pero la otra forma, digamos, es x igual a 0, sale esta línea. La otra forma es seno de y igual a 0. ¿Cuándo el seno de y igual a 0? Pues mira, cuando vale pi, 2pi, entonces me generan muchas líneas así, muchas líneas así, muchas líneas así. Entonces me salen muchas zonas, todas partidas, esta. Y por el método del cementerio sería probar en cada una de las zonas con valores de prueba de cuáles son las soluciones. Entonces, podría poner una acá, a ver si la solución acá le debe salir que sí, prueba con una acá, acá le debe salir que no, prueba con una acá que sí, prueba con una acá y acá que no. Y así también se podía hacer, usando como la estrategia del cementerio, que fue más o menos la que yo expliqué. Esta de mirar los signos, yo creo que no se me lo voy a hacer en clase, pero también se podía hacer. Pero por la del cementerio que yo expliqué también salía. Por acá se podía hacer. Y se resolvía ese ejercicio. Ahora, el otro que tenían que hacer ustedes de la derivada parcial máxima, de la derivada direccional cuando era máxima. Ahí tengo muchos comentarios que hacer porque algunos tuvieron unas buenas aproximaciones, pero ahí hubo un error grave que fue lo del ángulo. Nos mató, profe. F. Sí, lo mató. Ahí donde uno da cuenta de profesor, uno cree que no. ¿Cuándo era el ángulo? ¿Qué ángulo era cuando Sí, el valor no, era no era el ángulo. La cosa no era el ángulo, la cosa era la teoría. La cosa era saber cuál poner en el ángulo, es la acción. Sí, la cosa es esta. Nosotros teníamos esta cosa, que la derivada parcial con respecto a f era el producto punto del gradiente con el vector 1. Y yo les dije que eso por álgebra era la magnitud del gradiente multiplicado por la magnitud de u por el coseno de... Y acá es donde viene, y acá yo hoy, ese día o ayer, aprendí una gran lección con profesor. En el libro colocan este ángulo con otra letra que es pi, colocan otra letra, ¿sí? Con otra letra. Y cuando definían el vector u,
a este vector U le daban un ángulo que era teta. Entonces yo digo, o sea, realmente no importa uno que, ustedes saben, ¿no? Que no importa qué letra uno utilice acá, uno puede colocar acá cuál letra, acá cualquier otra. Entonces yo dije, no, mejor voy a colocar siempre para los ángulos teta. Entonces yo dije, acá en vez de colocar, yo voy a colocar teta. Aún así, para salvar mi reputación de profesor, porque uno debe ser específico, yo dije que este ángulo teta, y hasta hice el dibujito, que este ángulo teta era el ángulo que formaba el gradiente. Yo hice por acá el gradiente así, hice por acá la U así, y puse acá teta, ¿no? La fórmula, el ángulo que sale acá, este teta es este ángulo. Y cuando vimos la derivada direccional salía otro ángulo, pero recuerden que ese otro ángulo salía era de cuando uno cogía por acá así, y hacía un incremento por acá, no sé qué, y hacía otro incremento por acá, y acá salía un vector, y este vector tenía acá un ángulo. El vector U tenía un ángulo, o H, ahí salía otra cosa así. Ese teta de acá, en la derivada direccional, ese teta es el ángulo de U. ¿Sí? En la definición de la derivada direccional con el límite. Pero en esta variación, este ángulo es el ángulo que forma U con la gradiente. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes como dijeron que y está bien, que esto es máximo cuando U tiene la misma dirección del gradiente, entonces era cuando teta valía 0. Eso está bien. Pero teta, este teta, no el de la definición de la derivada direccional, porque el de la derivada direccional, cuando tiene el límite de fx más h coseno de teta, este teta es el ángulo del vector U, no es el ángulo que forma U con el gradiente. Entonces eso sí es un error, digamos, de tener como esa claridad, ¿sí? Eso es como teórico, que este teta es el ángulo que forman estos dos ángulos, y este teta es el ángulo del vector U, ¿sí? Yo como profesor, yo aprendí la gran lección de que es mejor colocar letras diferentes, ¿sí? Porque no puede pasar esa confusión. Entonces sí, ahí hay ese problema. No se puede, si usted coloca el ángulo 0 acá, está yendo la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Es diferente. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había muchas formas de hacerlo. La verdad me sorprendió los procesos que ustedes hicieron, estaban viendo, hubieran de pronto interpretado un poquitico mejor eso. Bueno, vemos hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que uno hace de acá? De acá uno llegaba a que este vector es unitario, entonces le escribía simplemente el gradiente de f por el coseno de θ. Ahora, esta expresión ¿cuándo es máxima? Dijimos que cuando θ valía 0. Pero más importante, bueno, no más importante no. Para fines de este ejercicio, cuando θ vale 0, es cuando el coseno de 0 da 1. O sea, cuando esto da 1 y se desaparece, queda así. ¿Sí? O sea, el valor máximo que puede, o sea, alguna cosa es en qué ángulo se alcanza el valor máximo y otro cuál es el valor máximo. Entonces, el valor máximo se alcanza, obviamente, cuando θ vale 0. En este valor se alcanza. Pero ¿cuál es el valor? Pues hay que reemplazar θ por 0 allá. Entonces, reemplazo θ por 0, me da coseno de 1, entonces esto se elimina y queda así. Entonces, miren la expresión que me quedó. Que la derivada parcial es máxima, o el valor máximo que puede tomar la derivada parcial es el valor absoluto del gradiente. ¿Sí? La magnitud del gradiente, mejor, porque es un vector. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Hallar la magnitud del gradiente ya. Entonces, hallo la magnitud del gradiente. Raíz de. La función era f de x y seno de x más seno de y, ¿no? Entonces, el gradiente era la derivada parcial con respecto a x. Bueno, la función. Ah, y era raíz de 2 coseno. Ay, no, pues. Sí, era seno de x más seno de y. La derivada parcial con respecto a x es coseno de x. Entonces, bueno, voy a hacer otro mejor, porque de pronto se confunde. Esa es la función. El gradiente es la derivada parcial con respecto a x, que es coseno de x. Y más la derivada parcial con respecto a y es el coseno de y j. Y le voy a sacar la magnitud a ese vector. La magnitud de ese vector simplemente es el primero al cuadrado, coseno cuadrado de x más el coseno cuadrado de y. ¿Listo? Esa es la magnitud del gradiente. Entonces la derivada direccional es máxima. El valor máximo que toma la derivada direccional es ese. Ese es el valor máximo que toma la derivada direccional. El valor máximo que puede tomar es este. Voy a escribirlo así. Raíz de coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de y. Y pues ustedes como lo ven, eso depende de x y y. Dependiendo de los valores de x y y, para cada un valor diferente. ¿Sí? En ese punto. O sea, después de que la derivada parcial es direccional en un punto. Entonces usted evalúa un punto y ahí dan muchas derivadas direccionales. Hay una que es máxima. Esta es la fórmula para todas las máximas. Pero voy a dar la máxima de las máximas. O sea, ¿esto cuándo es máximo? Cuando x y y valen cuánto. O no, mejor así no. ¿Cuánto es máxima esta expresión?
cuando cada factor de estos es máximo. ¿Cuándo es máximo? ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar? 1. 1. El valor máximo que puede tomar es 1. ¿Qué valor máximo puede tomar? 1 también. Ay, 1. Entonces lo máximo que puede tomar lo que está entre las raíces es 2. Entonces el máximo de la derivada direccional es raíz 2. Profe, pero no veo diferencia. ¿Cómo? Que no veo mucha diferencia con lo que hice, profe. Bueno, ahorita me dice si hay alguna cosa. Eso. Entonces, o sea, el punto se hacía así. Sí, no estaba tan difícil, ¿no? Digamos que lo difícil era interpretarlo y eso, pero el punto salía muy rápido. Acá, y ya. De repente dice. Como les digo, yo siento que lo que más causó confusión fue el ángulo. sí. O si no hubieran llegado, si no era lo que hubieran llegado. Habían Lo que unos fue que que estaban se bien. me olvidó aplicar esa álgebra de la magnitud del gradiente. Ah, bueno, eso sí. Lástima que usted no haya tenido un maravilloso profesor de álgebra como yo, Miguel. Bueno, y nada, Sterling, profe, calidad. ese era el parcial, pero digamos que estuvo tramposo, que estuvo demasiado, es que dificilísimo. Bueno, entonces voy a salvar mi reputación. Vamos a ver el quiz. Entonces el quiz usted tenía que hallar la ecuación del plano tangente, y el plano tangente era, perdón, la función era f de x de... ¿Alguien la tiene por ahí a la mano que me la pueda dictar? ¿O no? Ya la digo, profe. Listo, gracias. Era 4x al cubo más y a la 3 menos 12x menos 3y. Bueno, ¿lo puedo repetir más? No, pero no, perdón, la fórmula, la función. Ah, perdón. O sea, x al cuadrado y cubo Sí. más 6z igual a 10. En el punto 2,1. Ah, bueno, sí, así no es. En el punto 2,11, ¿cierto? Sí. ¿Sí? 2,11. ¿Sí? Listo. Esa era la expresión, usted tenía que hallarle a esa función que estaba de raíz definida de forma implícita, tenía que hallarle la ecuación del plano tangente. Eso lo habíamos acabado. Esa clase yo había hecho 2 ejercicios de eso mismo. ¿Sí? Y enseguida les puse el quiz de eso mismo. ¿Qué tenía que hacer? Hallar las derivadas parciales. Bueno, hay que definir f de x, quitar ese 10. Bueno, hay que hacer, digamos, ahí un detalle. Pasar eso para este lado, para que quede definido como una función de 3 variables, menos 10 igual a 0, y igualar a f de x a eso, ¿no? Hay que dejar siempre igualado a 0, y donde está 0 cambiarlo por f de x, y, z. ¿Sí? Para que quede, esa es la teoría, dice que es así, ¿no? Si lo tiene de forma implícita, despeja todo, lo que quede lo define como una función de 3 variables, y a eso le va a sacar las derivas parciales. Le saca las derivas parciales con respecto a x. Acá muchos se equivocaron sacando las derivas parciales. Ojo, eso es fácil. Entonces, derivo con respecto a x. Todo esto se cancela. Solo me queda esto, lo único que depende de x. Pero y cubo es una constante. Entonces, solo derivo de x cuadrado. Y y cubo queda como una constante. Entonces, queda 2 y cubo x. Esa es la derivada con respecto a x. La derivada parcial con respecto a y. Todo esto se cancela. Solo este pedazo depende de y. Y x cuadrado es una constante. Entonces, derivo y cubo. 3. Dejo el x cuadrado constante y me queda y cuadrado. Y va la derivada parcial con respecto a z. Eso sí que está más fácil. Esto, lo único que depende de z es esto, la derivada es 6. Y reevalúo otra cosa. Otros me hicieron la cuenta, pero esto hay que evaluarlo en el punto que le dan a uno acá. Por eso yo una vez le hice el comentario que parece muy bobo, pero hay que tener en cuenta que una cosa es que le den la cosa de general y otra cosa es la cosa evaluada en un punto. Como se está yendo el plan tangente en un punto, tiene que reemplazar en el punto, si no acá le queda su general, tiene que reemplazar en el punto. Reemplazando en el punto le queda 2 por 1 al cubo por x que vale 2, 3 por x vale 2 al cuadrado, y vale 1, y acá no hay nada que reemplazar, queda así. Esto da 4, y esto, ojo, esto da 12, ¿no? Algunos le dio 6, esto da 12. 2 al cuadrado, 2 por 3, 12. Profe, pero bajó mucho a los que le dieron 6. ¿Le bajé mucho de los que le dio 6? Pero es que, bueno, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto le puse? 3,5. ¿3,5? ¿En serio? Sí. ¿Por ejemplo? O sea, todo está bien. Ah, pero después seguro la distributiva también le falló. Bueno, pero de pronto sí la ve mucho. Sí, si quieren, entonces miramos. Bueno, 4, 2, 6, 6. ¿Listo? Y ya, ahora hay que reemplazar eso en la fórmula. La fórmula que ese mismo día estábamos trabajando, que la había acabado de escribir, que habíamos hecho mucho ejercicio. Simplemente entonces se coloca 4, que fue la que obtuve primero, por x menos x0, más 12 por y menos y0,
más, y la última era 6 por z menos z0 igual a 0. Esa es la fórmula y nada más había que reemplazar. X0 vale 2, más 12 por y menos y0 vale 1, más 6 por z menos z0 vale 1, igual a 0. Y hay que simplificar eso. Entonces, al que puso acá 6, lo que pasa es que si pone acá 6 le cambia bastante todo. ¿Sí? La 4x menos 8, más 12y menos 12, más 6z menos 6 igual a 0. Esto pues queda 4x más 12y más 6z. Y acá sí, yo no sé qué pasó. Pero parece que es muy difícil. No, mentira, eso es una feo. Yo no sé qué les pasó porque menos 8, menos 12 y menos 6 casi siempre da menos 26, ¿no? Pero ayer fue una tormenta de nuevos resultados para este valor. ¿Sí? No, A cada por uno le dio un ejemplo, valor diferente. A uno le dio por a ejemplo, otro yo lo menos. confundí con el otro 12, con el Ah, con positivo. este. Ajá. Ah, pero es Pero Pues, yo entiendo 0,2. yo entiendo que le pase a uno, pero, 0,2. pero no, que, no, ojo 0,5, ojo 0,5 por ese error. claro, es que antes debió bajarle más. Ah, ya bajo 0,2 por no simplificar. Ajá. Claro, Uy, sí, 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 eso sí diferente fue de muy 4 pasado. Eso sí dolió, profe. Eso estuvo violento. Quedó con uno con la gana de sinquearlo en nada. O sea, la figura, pero un poquito más grande, profe. Ay, Eso está muy fácil, eso es se notaba que tocaba simplificarlo. Y 0,2, 0,2 no es nada. Usted mismo lo dijo, Diego, usted me Nah. convenció. 4,8, 4,5 son lo mismo. ¿Quién dijo eso? yo no dije nada. Eso fue lo que dijo. Usted comenzó la clase convenciéndome de eso. Yo no insistí nada. Pero es que aquí esta nota no aproxima nada, profe. Entonces este caso no se cumple. Ay, sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo la cambian? Bueno, entonces, como les digo, me sorprendió mucho que hubo una tormenta de teorías que ahora menos 8, menos 12 y menos 6. O sea, yo digo, bueno, es que a todos les dio uno, pero es que a uno le dio 13, a otros 5, a otros, o sea, hubieron de todos los colores y sabores de esta cuenta. Bueno, ahí había que simplificar y uno tenía 2x menos 6y más 3z menos 13 igual a 0. Y esa era la respuesta. ¿Listo? Y ya, eso era todo el quiz. Y eso vale en la mitad de la nota del curso, ¿ah? Y no, estoy muy regalado, va a tocar poner las cosas más difíciles. Ah, pero es que ¿Sí o ya. no? Ah, 0,2, claro, porque 2, sí, 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 ya. Es que eso estaba muy fácil, eso no... Bueno, y así quedaba simplificado. Ahora, como les digo, como estaba muy fácil y había pocas cosas que hacer, pues por cada hora hay que bajarle algo, ¿no? Por la simplificada 0,2, al que sumó mal le bajé 0,5 entonces. Al compañero que siguió con esta realidad parcial, de pronto sí le bajé mucho, le puedo subir un poco más. Pero no tanto más, sí, pero sí algo más. Por ahí 4. Bueno, a mí me bajó 0,6 por no simplificar. 0,6 solo por no simplificar. Y estoy mirando el resultado y me dio igual, 4x Bueno, menos. bueno, entonces todos los casos quédense. Los que les bajé por simplificar más de Vale. quédense. Hasta ahí donde tienen las cositas encerradas en rojo, ahí llegué. Bueno, entonces ahí miramos a ver qué fue lo que pasó. Ah, bueno, pero sí sumó bien, ¿o no? Sí, hasta ahí donde están encerrados en rojo, mira el tablero, Y profe. el de abajo, acá no. Ahí bien, no, allá abajo no, porque ya iba contra el tiempo y no alcancé a hacer eso. Ah, Bueno, bueno, no. pues es que los que sumaron mal les bajé 0,5. O sea, los que no alcanzan, los que no simplificaron. Entonces, como usted no hizo la cuenta, Exacto. entonces, o sea, no es solo por no simplificar, es por no operar. Es diferente. O sea, los que llegaron hasta acá, miren, los que llegaron hasta acá y sumaron mal, esta cuenta les bajé 0,5. Ahora usted ni siquiera alcanzó a operar. Sí, la dejó ahí solamente indicando, entonces le bajé 0,5. Pero muy salvaje, profe. Pero es que eso estaba muy fácil. Bueno, eso era todo. Ahora, como les digo, esa bobada que aquí hice como en 3 minutos valía la mitad de la nota. Y todas las otras barbaridades que hice vale 15. Ustedes miran a ver a qué es lo que hay que apuntarle, ¿no? Entonces el regaño va, listo, yo entiendo que le parece bueno, digamos que sí, digamos que agregamos alguno que otro punto que estaba rebuscado, que estaba dando bueno, listo. Pero ¿qué me pueden decir? O sea, yo lo salvo con el quiz. O sea, ustedes no, si pierden no van a perder por los parciales. Van a perder por los quizzes porque eso es lo que da en la mitad de la nota. Ahora, los quizzes están fáciles o no, ya dentro de cada uno queda. Y mire a ver si no se pone las pilas a venir a clase, a ponerle cuidado al profesor todo el tiempo. No para ponerme cuidado a mí, sino para que aprendan alguna cosa. Y de paso pasen la materia fácil. ¿Sí ven que no está difícil? Sí, profe.
Bueno, entonces nada, eso era el regaño. Me Entonces, sentí bueno, como el del video de lo estoy escuchando, weón. entonces sí, eso. Sí. Ese video, o sea, Sáquenlo, profe. eso ha sido la sensación del video, ¿no? No, hoy me pasó una. Hoy un chino en el grupo de cálculo 1 que tengo se durmió. Yo no sé cómo se le prendió la cámara, tal vez se durmió, yo no sé cómo. Y ¿Se se iba escuchaba ahí cayendo roncando? y despichó la cámara. Y digo, madre. Quedó ahí grabado así todo. No. Yo le digo que fue lo peor. Súbalo a YouTube, Pablo. Es que lo peor fue que yo me perdí el momento. Yo estaba acá en el tablero y yo vi que en el chat, porque yo tenía proyectada unas diapositivas, y ¿Me estaba curtiendo? en el chat estaban que se Eso escribían. lo boletearon hoy en Infowiz, profe. No, pero es que no sale. Entonces esto, en el chat escribieron, no, profe, ¿qué tal? Perdón, en el chat saben que se reían. Y yo ahorita leo, yo siempre cuando chiste yo termino y me siento y lo leo. Entonces terminé yo y muestro qué es lo que dice. Y estaba mirando qué tal que la cámara. Entonces yo miré en las miniaturas y yo no vi a nadie. Entonces empecé a correrlas. Y vi a alguien que tenía la cámara prendida y estaba así de lado. Y un armario, una puerta atrás. Entonces empecé, Juan, que no sé qué. Y pum, apenas lo vi, yo iba a agrandar la imagen para verlo bien. Y el chino se despertó y apagó la cámara. Profe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muchacho? Juan algo, pero no sé qué apellido es. Juan. Pero yo tengo mucho. ¿Usted lo conoce? Juan Esteban, de casualidad. ¿De qué apellido es? Aguilar. No, ese no es. Entonces no. No, ese no es. El que el mío es Juan, no me acuerdo cuál, pero es que Juan hay mucho, yo tengo varios Juanes. Entonces, no, bueno, esa me pasó. Yo lo iba a agrandar solo para verlo, para reírme. Y no alcancé, solo se veía el armario así, yo lo iba a agrandar y el pelado se despertó y apagó la cámara. Entonces le pregunté, dile, ¿qué le pasó, Juan? Haciéndome loco, cuente qué fue, que están riendo. Pero, profe, qué pena, es que anoche no dormí bien. Pero es que más de malas, o sea, es que estoy uno muy de malas, porque se duerme y pero se le prende la cámara. O sea, yo creo que tal vez cabecido, yo no sé cómo, y la mano se le fue. Pero bueno, lástima, solo me arrepiento de no haberlo alcanzado, no para me reír. No, donde yo lo pille, yo les confieso que yo eso no lo subo a internet, porque no, yo no puedo boletear a teléfono así. Lo hubiera eliminado, pero yo quería reírme yo. Aquí. Bueno, entonces, Corta el video en ese tramo. sí, no, eso me toca. Dios mío, y eso los otros muertos de la risa. Bueno, nada, eso es todo. Esto, es la vaca polaca, no he escuchado la vaca polaca. Profe, ya van como 4 clases que nos dice que va a Es escuchar la que, vaca no, polaca digo y qué no la pasó, que es que escucha. me salieron varias versiones. Una que decía que Ah. una vaca polaca versión rusa, una vaca polaca, pero Profe, la vaca Póngala polaca. de una vez, profe, y la pero escuchamos ¿cuál todos. versión es? La versión es la versión polaca, no la versión rusa. La polaca. No. Pero es que decía versión rusa, otra decía un video extendido, no sé qué, otra decía video, no sé qué. O sea, había muchas opciones, entonces no sé cuál es. Póngala. Ay, ahí lo mandaron por Ahí el chat. mandaron el enlace. Mostrar qué es esa vaina. Qué peligro, me da miedo abrir eso. Comparta pantalla, profe, para ver, yo quiero verla también. Esperen, Antico cierra con la rodilla. Es que no lo haga, compa, son gemidos. No, mentira, no, está firme la canción, profe. 1 hora de la vaca polaca, bueno. Bueno, Lo antes de mejor la tienen vaca tramos de polaca, 1 hora. antes de la vaca polaca, esto, ¿qué les iba a decir? Alguien tiene correcciones del parcial primero. Antes de la vaca polaca, bueno, no, primero lo primero. Me quedo con los que tengan reclamos, no, los que tengan, o sea, ya vieron cómo se hacían las cosas. Entonces, si alguien, de acuerdo a lo que dije, de pronto sí lo hizo bien y yo le califiqué mal, el compañero que dijo que le puse 3.5, bueno, le voy a subir entonces un poquito, todo eso es que hay que hacer esos arreglos, necesito que se queden para arreglar eso de una vez y subirle las notas. ¿Listo? Y yo que tengo que explicarle qué fue lo que Ay, hice. Tabur, que necesita explicarme cómo fue que hizo eso. No, entonces no, la Yo vaca también, polaca, profe. iniciamos la próxima clase con la vaca polaca. Porque no alcanzamos, vean, nos quedan 9 minutos y primero tengo que arreglar la nota. Otra vez nos va a hacer muñeco con la canción. Pero no alcanzo, porque tengo que arreglar las notas. No, es que Profesor, la le hice vaca una polaca pregunta no- importante, que ¿cuándo sube la nota de la plataforma es? Sí, ¿cuándo tomo la nota en la plataforma? Ya, sí, está bien. Nada, pues solo subir el parcial, ¿no? Los quizzes se los voy a subir hasta el final, porque voy a hacer todos los quizzes y hacer un promedio y hacer la nota. El Listo. parcial, solo les voy a subir la nota del parcial. ¿Listo? Listo, profe.
Bueno, Listo. profe. Hágale. Entonces, le estoy viendo la calculadora porque es que tengo que arreglar las notas primero. Sí, es más importante eso. Profe, qué pena, yo quería decirle algo. Por ejemplo, usted estaba hablando ahorita de que nos iba a dejar talleres y así, entonces, usted esos talleres, por ejemplo, nos los podría dejar, pues, como para inicio de corte, para ir resolviéndolos a medida que vayamos viendo los temas. Bueno, está bien, sí, me parece bien. Listo, profe. Listo, entonces yo voy a hacer eso, sí. Está bien, sí, me Profe, una parece bien. preguntita aquí curiosa. Usted, ahí como para saber, Sí, el para que semestre sepan. pasado, Ajá. profe, una preguntita aquí curiosa. Usted el semestre pasado al grupo de cálculo 2, ¿cuántos quizzes les hizo en todo el semestre? A los de cálculo 2 les hice como unos 5 por ahí. Entonces a nosotros 20. No, ustedes son los que dicen, si quieren no hacemos más. Y ya, con eso les pongo el 45. Uy, de una, Sí, profe, sí, de una. profe. de una. Lo malo es que hay unos que lo tienen en cero. Ah, pues tallercito, tallercito. Eso No, les da no, otra no, oportunidad. Entonces, Por nada, favor. Deberían ser 2 quizzes y con la posibilidad de eliminar uno. ay, no, ¿qué tal? ¿Usted quiere esperar? ¿No? Déjelo así con este quiz y ya. Yo lo podría dejar así, pero lo malo es que hay como 11 que no presentaron nada. Entonces, Pero no, esos hombres se vuelven monstruos y levantan con los parciales, profe. se vuelven monstruos, ¿no? El profe, los que no presentaron son muy cauchos, no necesitan esa nota. Por eso no Por presentaron eso no nada, lo ¿para qué presentaron. presentó eso? Eso está muy fácil. Exacto, no necesitan porque no presentaron porque no necesitan, son muy Sí, yo creo que cauchos. sí, ¿no? No, mentiras, profe, no crea. Sí, me vea que no. Entonces, esto, nada. Profe. Ajá, señor. ¿Ya calificó los parciales que le llegaron al WhatsApp o no? No estoy seguro, o sea, necesito todo eso ahorita para que me digan eso. Si a alguno no le califiqué, yo ya califiqué todo lo que tenía, en mi opinión. Si a alguno falta, necesito que ahorita me diga todo eso. Pero ahorita, Pinzón, Pues a mí no me, pues a mí no me ha llegado la nota. Pinzón, relájese. Pues Espérese. a mí tampoco no creo que me haya sacado 0. Bueno, entonces no. Revisen otra vez, ya las publicó. Si Es alguien que me al comienzo puso 00 y después las puso otra vez, a las que enviamos al WhatsApp. las de Sí, ya algunos. salen actualizadas. Sí, algunas las actualicé. Me faltaron como 2 o 3 que sí creo que no, porque no encontré por ahí a la mano el chat. Entonces, bueno, entonces, quizzes, ¿cuántos van a ver? ¿La otra clase en corrección? Pinzones, ¿qué? Juan dijo que iba a ver las correcciones. Ahorita ya, pero necesito despedir rápido, pero usted me está interrumpiendo y no me deja terminar. Hable. Ah, gracias, Pinzón. Entonces, ¿qué le iba a decir? Bueno, los quizzes, entonces, pues, yo no tengo ninguna cantidad limitada. Ya hice uno. Con eso ya puedo poner las notas de los quizzes. Ahora, de aquí en adelante, pues hay que hacer más, pues por varias razones. Por los que llevan en cero, que obviamente hay que hacer más. También para que sigan pendientes de clases. Es un mecanismo para que, ya vieron, es un mecanismo para que tengan que venir a clase y para que además se queden toda la clase y para que además le pongan cuidado a la clase. Entonces hay que hacer más con el sentido. Todo, yo solo pensando en ustedes. Si fuera pensando en mí, yo para qué Y califico. para que aprendamos a sumar también. También, Tagul, me hagan. Entonces, ¿esto qué? Como le digo, para mí sería muy fácil ya, yo les coloco la nota y yo ya no califico, eso calificar es cansadísimo. Pero no tienen que responsable y velar porque ustedes aprendan. Entonces vamos a hacer más quizzes por eso. Bueno, nada, ya cada uno queda con su reflexión, cada uno piense que se equivocó, que hizo mal, que hizo bien, que debe mejorar. Y nos vemos entonces el miércoles. Me quedo con los que me tienen que hacer algunos comentarios para alcanzarlos a hacerse una vez. ¿Listo? Profe, gracias. Listo, profe, chao. Hágale, Hasta gracias. luego. Que Que vaya tenga muy bien. buen día. Listo, lo mismo. Entonces, bueno, voy a quedar acá un cuadernito, me voy a quedar solo con los que tengan algo que decirme y acá no todo qué me quieren decir porque en vivo no les alcanza a corregir a todos. Elegí la carrera. Esto es que yo lo hice según una fórmula que bien estaba estudiando una vez en cálculo, Ajá, ¿cuál es la fórmula? que es de que cuando el límite Sí. de una función elevado a otra función, Sí. la función de abajo da 1 y la de arriba da más o menos infinito, entonces se puede usar la fórmula que Euler es igual al límite de la función de arriba por la función de abajo menos 1. El límite, ¿cómo es la cosa? El límite Sí. de la función como tal es Euler por el límite. No, elevado al límite, digo. ¿Sí? De X hasta, así como estaba antes del límite, sí. Pero, ¿para qué X, pongo? bueno, de G de X, que sería la de arriba, Ajá.
por Ajá. f de x, que sería la de abajo, Sí. menos 1. Menos 1 de acá. Sí, señor. Así. Y Sí, saben profe. Así. Profe, yo la hice Pero, igualito. o sea, Y eso también lo vi en cálculo tiene 1. que tener la ¿Sacaron condición eso? de que, Yo nunca había visto eso. Y eso es con la condición de que el de abajo de 1 y el de arriba de más o menos infinito. Si no, no se puede Sí, hacer. profe, es cuando uno está Ya. elevado, cualquier cosa de esas raras. Muestre. Bueno, la verdad yo nunca había visto eso. Entonces déjenme revisar esa vaina a ver si me convencen de que eso es cierto. Si me convenzo de que eso es cierto en general, entonces se las valgo. ¿Sí? Si no, ya, no. profe, Listo, profe. Si le encuentro es cosas, al evaluarlo, ¿no? listo. Entonces, voy a mirar eso y entonces les digo a ver. Bueno, Profe, eso por ese y lado lo de, voy a revisar. Y los demás, ¿qué tienen que decir? Profe, qué pena volver a interrumpir, es que 0-0 todavía. ¿Tiene 00 todavía? Yo también, profe. Bueno, los que tienen 00 y me lo enviaron a WhatsApp, reenvíenme un mensaje con un puntico donde está el parcial que me enviaron. Profe, yo también tengo el 00, pero es del quiz. Y usted fue el que no lo presentó. No, profe, yo sí lo presenté, yo lo escribí anoche. Ah, bueno, Cuando vi el entonces 00. vuélvame a escribir, mándeme un puntico ahí donde dice, dígame eso, que le puse 00 y ahí está el quiz y ahorita lo califico. Listo, profe, gracias. Listo, háganle. Y los que le debo el 00, sí, entonces es que no les encontré el parcial. Entonces, mándenme ahí un puntico y yo los califico. profe, y Profe. yo que multipliqué mal, es que, o sea, yo literal hice todo, simplifiqué y Ah, usted fue sumé el que todo. colocó el 6 mal. Sí, profe. Solo el que se equivocó en esa derivada parcial. Ah, evaluándola en el punto. Sebastián Camilo Suárez, sí, o sea, usted en vez de 2 se colocó 6. Sí, pero yo simplifiqué, hice todo, o sea, estuve en clase re atento. Ah, bueno, entonces yo le subo algo. Sí, 3.5 está muy bajito. Yo ahí le subo tantico. ¿Listo? Vale, pues. Hágale. Profe, qué pena volver a interrumpir. Entonces nosotros los de 0-0 podemos hacer las correcciones en la hora de consulta. ¿La corrección de qué? Pues como no nos ha calificado, pues Ah, bueno, pero es que no sé si la alcanza a calificar porque es que yo tengo todo el día clase de pinzón. Pues si alcanzo a subirle la nota, sí. Si no, entonces el miércoles sacamos hace un ratico y también miramos. listo, profe, gracias. Entonces estén pendientes a ver. Sí, estén pendientes a ver a qué hora le subo la nota. Profe, es que usted ayer me mandó pues un audio explicándome que había quedado mal en el parcial, pero no me subió la nota. Espere un momentico. A mí le mandé un mensaje al WhatsApp. A ver, ¿quién es el que me está hablando? ¿Quién es? José. Ah, ¿qué pasó, José? ¿Qué fue lo que usted me dijo? Usted me mandó el audio, profe, diciéndome que había quedado mal, Sí. pero no me subió la nota. Ah, lo que pasa es que como usted lo presentó otro día, yo le coloqué la nota Sí. fue en otro lado. Sí, yo se la acomodo. Sí, tiene razón. Ah, listo, profe. Hágale, José, sí. Hágale, profe, vemos. Listo, ¿alguien más? Profe, es que Señor. su merced me hizo un comentario en el parcial que decía que por qué había evaluado en ese punto. Muestra, a ver. ¿Le puedo proyectar acá, Alexander, sin problema? Sí, profe. A ver. Sí. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó con usted. Usted es Alexander, perdón, su apellido es Martínez. Riera, ¿no? Ujú. Alexander Rieros. ¿Qué? ¿Qué pasó? No encuentro parcial, espérame tantito. ¿Ese es su primer apellido, Alexander? Martínez Riveros. Son dos apellidos. Martínez, pero ese no me sale acá en el curso. Sí. Ah, sí, ya, John, es que su primer nombre es John. Ujú. Sí. A ver, espérenme a ver qué fue lo que le dije porque no me acuerdo. Ah, sí, sí, ¿por qué evalúan el punto 00? Ajá, ¿por qué? Pues, profe, porque ahí el 0 para el coseno es máximo. Ah, bueno, a ver.
Sí, está bien. ¿Y por qué? Pero es que en el otro lado sí me la hizo con el ángulo teta también, ¿no? En la otra parte, a ver, venga, le muestro. ¿Qué, profe? Sí, tiene razón, eso está bien. Entonces, bueno, porque es máximo el coseno. Ahora acá, usted dice que teta vale 0 y con teta igual a 0 toma el ángulo U, toma el vector U, ¿cierto? Ujú. Pero el vector U, recuerde que yo les dije que no, o sea, ahí está tomando 0 como yo creo que por la misma razón, yo creo que usted me dijo lo mismo que el ángulo no sé qué. El unitario. Si usted por qué coge el ángulo teta igual a 0. Yo digo que por lo que la era máxima, la derivada direccional contenía la misma dirección que el gradiente, ¿cierto? Profe, Ajá. era porque había definido que un vector unitario podría ser el coseno de teta más Sí. seno de teta. Ajá, es verdad, eso está bien. Pero ¿por qué toma Ujú. teta igual a 0? Mm, Como le digo, o sea, yo creo que lo hizo bueno, pues, por lo que dije, que la derivada direccional es máxima cuando el ángulo entre el vector y el gradiente es 0. sí, profe. Pero ese ángulo teta no es el ángulo del gradiente, ese es el ángulo de U, ¿sí? Ese es el Ajá. ángulo de U, no es el ángulo del vector, porque usted tiene dos vectores, usted tiene, a ver qué rayo para no rayar el paso. Usted tiene el vector U y tiene el vector gradiente. Y son dos vectores, y entre ellos se forma un ángulo. Ese ángulo es este ángulo teta que vale 0. Ujú. Pero U por aparte tiene un ángulo con respecto al eje X, que es otro ángulo distinto, ¿sí? Estos dos ángulos son diferentes. Sí. El que habla la teoría acá cuando teta vale 0 es este ángulo. Pero cuando se define U coseno de teta y seno de teta está trabajando es con el ángulo de U. Entonces por eso es el que no pega ahí, ¿sí? Mm, Entonces sí era por ese lado que le quedó mal. Sí, en el resto. O sea, usted lo hizo bien en ese caso. Lo que pasa es que acá tenía que haberlo hecho con un vector U cualquiera, ¿sí? No con el vector U igual ese que escogió. Porque esto era igual, o sea, mira, es que usted acá lo tenía. Es que hasta llegó hasta algo como raro. O sea, usted de acá cómo pasó al de abajo. Yo no entiendo cómo hizo de aquí para llegar hasta acá. la ¿De acá cómo definición, pasó? profe, ahí el que, como la magnitud del otro vector, pues es 1. Sí, Entonces, sí, pues pero eso lo hubiera quedaba podido, simplemente. sí, eso lo pudo haber hecho desde el principio. O sea, esta igualdad que tiene acá usted la tenía desde el principio, sin tener que hacer todo el proceso que hizo. Esta igualdad ya era cierta. Y usted tenía que reemplazar ahí lo que me está diciendo. Y acá esto se le cancelaba, que era cuando teta valía 0, ahí sí, y daba 1. Y calculaba, pero entonces ahí usted calculó en un valor especial y es que como lo que no se entendía, ¿sí? Coseno de teta igual a 1. Sí, está como bien ese pedazo, sí. Acá lo que le digo, o sea, Alexander, eso está bien, pero, o sea, usted acá lo hizo en un caso particular que no era el indicado. Usted tenía que hacerlo en general, dejar el coseno de teta. Es que si usted mira acá, eso no tiene nada que ver, vea. Si usted llega hasta acá, si usted llega hasta acá, de aquí para abajo usted no utilizó eso para nada. Sí, de aquí para acá no utilizó nada. Esto ya lo tenía de gratis por la teoría, ¿sí? Ujú. Pero ahí para abajo sí está bien, ahí sí, bueno, está bien y que el coseno de teta, aunque es que le falta escribir mucho, Alexander, o sea, tenía que escribir más para que uno le entienda qué es lo que está haciendo. Porque mire que Pues, profe, pues, usted me deja mudo esto y yo no sé, o sea, usted dice que acá que coseno de 0 es 1, sí, pero ¿por qué? O sea, sí. tiene que decir que porque es máximo y toda esa cosa, ¿sí? Profe, pues creí que eso ya estaba sobreentendido. O sea, pues sí, si uno va a usar el 0 es porque es máximo el Lo coseno. que pasa es Ya. que se entiende si usted lo hace de acá hasta acá directo. Si usted pasa de acá a acá directo, se entiende. Pero es que toda esta distracción del medio, o sea, uno piensa que usted va para otro lado y de repente retoma con esto, ¿sí? Y usted acá vuelve a utilizar teta. O sea, yo no entiendo por qué mete teta si usted acá ya había reemplazado por teta valía 0 y acá reemplazó por 0. Y acá evalúo con coseno de teta valiendo 0. Ujú. Y acá lo volvió a colocar, ¿sí? Entonces eso me confunde un poco, La redefinición, profe. sí, pero está bien. O sea, si usted reemplaza teta igual a 0, acá como que sobra volver a colocar esto. Porque después no lo utilizo. Bueno, no, pero sí está bien. No, sí está bien, pero escriba más, Alexander, la próxima vez, ¿sí? Bueno, profe. No sea Con tacaño. definiciones y todo. Entonces yo le subo tantico. Ah, bueno, profe, pues eso era porque lo del límite sí. Sí, insalvable, ¿no? F con el límite. Listo, hágale, sí está bien, pero la próxima vez cópieme más, yo, porque es que ahí me dejaste muchas cosas ahí en el aire. Bueno, profesor. Hágale. Pues, hasta luego, gracias, profe. Listo, hágale.
Bueno, los demás, alguna cosa, porque es que tengo que irme ya. ¿Nada más? No, profe. Yo a usted le subo en todo ahorita, Sebastián, tranquilo. Ah, listo, profe, hágale. Y lo del límite yo también lo hice así, con el Euler. Ah, bueno, entonces yo voy a revisar si eso es cierto, entonces les valgo. Listo, hágale, profe. Listo, bueno. Me quedan Si estos y... algo, ¿Cómo? si algo yo miro, digámoslo, la teoría así del límite, así, y se la mando por WhatsApp. Ah, bueno, también, si usted la tiene, me la envía, yo la miro a ver si... Listo, profe. Hasta luego. Listo, Gracias. listo, Sebastián, hágale. Néstor y Valeria, me da pena, pero ya me tengo que cerrar porque en cualquier momento entra otro profe y eso es un problema. Si tienen algún inconveniente, escríbanme, cuéntenme cuál fue el inconveniente y si lo podemos solucionar por WhatsApp, lo solucionamos y si no, en clase el miércoles miramos cómo hacemos, ¿listo? Sí, listo, profe, tranquilo. Hágale, listo. Entonces nos vemos el miércoles.